Bien, pues ya que tenemos las piernas, el cuerpo y los bracitos rellenos, vamos a hacerlo primero la carita. Me gusta empezar por la cara porque así se va secando la pintura. Vamos a hacer una pintura súper sencilla. Mirad, vamos a coger un trocito de hilo y unos alfileres y con ellos vamos a hacer las particiones de esta cara. Vamos a poner el centro, aquí también. Vamos a medir todo el contorno de esta cabecita y vamos a buscar la mitad. Si tiene 27 serán 13,5, que es justo donde tenemos puesta nuestra marca. Mirad, desde aquí, desde el centro hasta el centro tenemos los 13,5. La mitad serían 6 y un poquito, pues vamos a ponerlo a 7 centímetros. Y aquí vamos a buscar los otros 7 centímetros. Que nos vendríamos hasta aquí. Y esta es la forma en la que se coge la medida para que más o menos nos quede a la misma altura todos los puntos. Esta sería la forma de la carita de la muñeca. Ahora vamos a coger nuestra regla de círculos. Mirad, os voy a decir el número 20 porque si no tenéis esta regla podéis utilizar botones o monedas. Este número mide 2 centímetros. Coges una moneda que mida 2 centímetros o un botón y será suficiente. Ahora, a 1,5 centímetros del centro vamos a hacer una marca. Sería 3 centímetros la distancia entre uno y otro. Y ahora cogeremos el número 20. Vamos a hacerle aquí una marca hacia arriba y ahora pondremos el número 20. En lugar de ponerlo sobre esta marca que tenemos hecha, vamos a bajar como medio centímetro más o menos. Y aquí vamos a dibujar este ojito. Y aquí haremos igual. ¿Veis? Así nos quedarán los ojitos. Ahora con el mismo número 20 vamos a volver a ponerlo sobre el mismo sitio y vamos a venirnos un poquito hacia adentro. Y aquí haremos igual. Y ahora volvemos a entrar un poquito más hacia adentro y le vamos a hacer aquí otra marca. Y así nos quedará. ¿Veis? Esta es la forma de hacer este tipo de ojitos. Ahora desde aquí, desde la primera base que tenemos, la primera marca, vamos a subir 1 centímetro y desde aquí subiremos otro centímetro y aquí le vamos a hacer las cejas. ¿Veis? Algo así. Ahora vamos a hacerle justo en la medida de la parte de abajo de los ojitos, le vamos a hacer aquí la nariz y vamos a bajar 1,5 centímetros y le haremos la boquita.
voy a coger el número 35, que tiene una medida de 3,5 centímetros. Voy a poner el centro justo en el centro y aquí le voy a hacer la boca. Y así es como va a quedar. Le podemos hacer las pestañas. La pestaña hacemos como una media luna hacia arriba. Venimos desde el ojo y subimos. Aquí abajo le vamos a hacer una pestaña hacia abajo y una hacia arriba, que el ojo lo abre un montón. Y aquí le haremos las pestañas. La haré más pequeñita, pero esta es la idea de hacerlas. ¿Veis? Así nos quedan. Ahora voy a buscar las pinturas y vamos a empezar a pintarla. Mirad, para este tipo de carita yo utilizo pinturas acrílicas. En esta ocasión blanca, negra y azul. Este es un azul muy fuerte, pero lo voy a rebajar con un poquito de blanco. También colorete, del que utilizamos nosotras, y de momento después veré si cojo más materiales. Un pincel, yo utilizo este de silicona que me gusta mucho, lápices pastel marrón, negro y rosa, una brocha de maquillaje de colorete, un pincel y estabilo negro y marrón de 0,4 milímetros. También podéis utilizar este tipo de pinturas de tizas pastel, que a mí me gustan un montón. Este me lo regaló mi hermana y la verdad es que es súper bonito. Tenía ganas de usarlo y probablemente hoy lo utilice para darle colorete, pero si no tenéis este tipo de material, ya os digo que con lo que yo os he enseñado hace un momento también será suficiente. Estas tizas son muy sensibles, se rompen con mucha facilidad porque son blandas, son las que llaman soft, son muy blanditas. Mirad, son súper bonitas y la verdad es que quedan geniales. Creo que voy a utilizar una de ellas hoy para hacer el colorete, pero ya os digo, si no tenéis, pues cualquier colorete que tengáis será suficiente. Vamos a empezar pintando de blanco la parte exterior del ojito. Si queréis podéis utilizar pintura textil y también podéis utilizar medium textil para convertir la pintura acrílica en pintura textil, y de esta forma podéis lavar la carita de las muñecas que no se os va a ir. Yo tengo algunos tutoriales con ese material y hoy, bueno, no lo voy a sacar, pero si queréis os dejaré ese enlace por si queréis verlo, y la verdad es que está bastante interesante. La parte exterior la vamos a pintar de blanco, digamos el primer medio círculo, y lo vamos a hacer con mucho cuidado para no pasarnos de la línea que tenemos marcada. Si necesitamos dar 2 capas de pintura, se la daremos. Siempre el blanco es conveniente que quede muy blanco para que quede bastante luz en los ojitos de la muñeca. Por eso a veces damos 1 o 2 pasadas. Y también podéis utilizar lápices acuarelables o lápices de dibujo de los niños. También quedan muy bien las caritas de las muñecas con esos materiales. ¿Veis? Así nos va quedando. Vamos a coger ahora el negro. Como veis, utilizamos muy poquito material. Antes de aplicar el negro voy a hacer la mezcla del azulito. Pondré un poquito de azul y voy a poner también blanco. Voy a coger muy poquito de azul y lo voy a mezclar con más blanco.
Y ahora vamos a pintar la parte intermedia, con mucho cuidado de no pasar de la zona que tenemos ya marcada. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. ¿Veis? Mirad qué color más bonito. Hacemos igual en la otra parte, con cuidado de no mancharnos con la que tenemos recién pintada. Así. Y ahora ya sí vamos a pintar de color negro. Mirad, este es el efecto. Bueno, pues vamos a esperar que seque un poquito. Bueno, pues se ha secado un poquito y ahora vamos a terminar de pintarla. Se me olvidó ponerle las pecas. Mirad, vamos a ponerle por aquí unas cuantas. Así queda más graciosa. Bueno, pues vamos a seguir con la carita. Le he dado otra capa de pintura blanca a la parte blanca de los ojitos. Y ahora vamos a pintarle la nariz con el lápiz pastel marrón. Le haremos aquí una pequeña marca. Con el lápiz rosa le vamos a hacer la boquita. Ahora con el lápiz negro le vamos a dar todo el contorno del ojito por la parte de fuera. Le da un poquito más de profundidad. Así, de esta forma. Con el estabilo negro le vamos a dar, bueno, vamos a usar el marrón. Vamos a ponerle por la parte del interior una separación entre un color y otro.
Y con el lápiz marrón le vamos a hacer las cejas. Ahora con el estabilo marrón también le vamos a hacer las pestañas. Entre medias le vamos a hacer una pequeña sombra. Así le va a quedar la pestaña más abierta. Vamos a coger ahora nuestro buril, que yo voy a coger este que es finito, tiene una capita más fina y una más gruesa, y le vamos a hacer unos puntos de luz. Voy a coger pintura blanca, vamos a cogernos un poquito y vamos a hacerle aquí un puntito y vamos a hacerle una especie de rayajo hacia abajo, y aquí vamos a hacer igual un puntito y una especie de rayajo. Así. Ahora vamos a coger también blanco y en la zona azul le vamos a dar unos puntitos. ¿Veis? Para darle más luz. Vamos a coger el colorete y le vamos a dar como si no hubiera un mañana. Yo en esta ocasión ya os he dicho que voy a utilizar la pintura, las tizas de color pastel, pero podéis utilizar el colorete. Cogeré un poquito del rosa . ¿Veis? Y le vamos dando color. Y con lo que nos sobra le damos un poquito por aquí y un poquito por arriba. Con el estabilo marrón le vamos a dar, vamos a poner las pequitas. Y así nos va a quedar. Vamos ahora a esperar que seque y por mí estará terminada esta carita de hoy. Mirad, así ha quedado. ¿Qué os parece? Queda súper bonita, ¿verdad? Vamos a esperar que seque y seguiremos avanzando con esta pequeña. Ahora con un secador le voy a quitar todas las marcas de bolígrafo borrable o con la pistola de calor, con lo que tengáis. Vamos a seguir avanzando con esta pequeña.